La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy en contacto con Gabriela Siller Pagaza. Ella, como ustedes saben, es director de análisis económico y financiero de Banco Base y profesora de economía del TEC de Monterrey. Se han dado números importantes en estas últimas fechas sobre el crecimiento de nuestra economía y el estado en lo general de nuestra economía. Y te saludo, Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Como siempre, un gustazo de saludarte. Igualmente, querida amiga. Oye, pues Banco de México, yo creo que es la nota, ¿no? Sube 75 puntos base, llegamos al 8,5% de la tasa de referencia y con ello, pues, un ataque sistemático al proceso inflacionario que pienso que, si bien es cierto, no es todo lo que hay que hacer, pero es una parte importante que, entre otras cosas, encarece el valor del dinero, el precio, y esto da como resultado, a lo mejor, el que hubiera un amortiguamiento para el proceso inflacionario, pero pues hay actividad económica que se va un tanto para abajo, capacidad de consumo que se va para abajo, nivel de confianza del consumidor que se va para abajo, en fin, hay como que un ambiente no muy, mercados que se van para abajo. En fin, ¿cómo lo estás viendo tú y si hay alguna luz en el camino? Bueno, pues sí, desafortunadamente lo que vemos en México es una estanflación. Lo hemos comentado en otras ocasiones, que es esta combinación de un estancamiento económico con una alta inflación. Y bueno, pues hay gente que dice, bueno, pues en México seguimos creciendo, mientras que en Estados Unidos, pues el PIB está cayendo. Pero la realidad es que el crecimiento económico de México está muy sostenido sobre el crecimiento de Estados Unidos, sobre todo porque estamos viendo aquí crecimiento en las exportaciones alrededor del 20%. Y si Estados Unidos cae en recesión, que tiene una altísima probabilidad de caer en recesión, pues no hay forma como México pueda evitar una recesión, sobre todo porque vendría una mayor desaceleración para las exportaciones mexicanas. Y bueno, con todo esto de la alta inflación, el Banco de México volvió a subir la tasa de interés. No hay de otra, como tú bien comentas, Pedro, para poder detener un poco las presiones inflacionarias. Y si bien las alzas en la tasa de interés pues no arreglan las disrupciones a nivel global, ni la escasez de productos que hay, ni todo esto, pero sí ayudan con las expectativas, porque si no, pues estaríamos como en la década de 1980, en donde pues todo el mundo empieza a acelerarse, a subir precios, precisamente esperando a que la inflación sea mayor. Si el Banco de México no estuviera subiendo sus tasas de interés, la inflación no estaría ahorita alrededor del 8%, sino ya muy por arriba del 10%. Y bueno, pues esta tasa de interés de 8,5% sitúa la tasa objetivo en un nivel máximo histórico desde que se utiliza como objetivo operacional. Y lo malo es que seguramente va a seguir subiendo. Lo que sí es que vimos como un cambio de lenguaje en el comunicado del Banco de México. Ya no hablan de contundencia, más bien hablan de estar viendo las circunstancias, qué es lo que está pasando, y ante esto pues se especula que los siguientes incrementos podrían ya no ser de 75 puntos base, sino de 50 puntos base. De cualquier manera, la tasa ya está llegando a un terreno restrictivo en donde se empieza a frenar también la demanda agregada, y por este motivo pues se espera, y junto con la posible recesión de Estados Unidos, se espera que el siguiente año veamos un crecimiento de apenas 0,7%, y si bien nos va y se materializa este crecimiento este año entre 1,6 y 2% y el siguiente año de 0,7%, probablemente a finales del siguiente año recuperemos el PIB que teníamos en el 2018. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la semana pasada tuviste algunas de sus perspectivas y pronósticos. Hablaba de una economía, la mexicana, que pudiera perder el ímpetu, el ritmo, de por lo menos 8 años, y que el ingreso per cápita de los mexicanos acabara en niveles del 2016, ¿no? Por ahí. Pues esto habla de, pues finalmente la economía tiene nombre y apellido, ¿no? Y se refleja en el rostro de las personas y de las familias. Menor oferta de empleo, Gabriela, menor ingreso por las familias, y sobre todo viene una población agregada que está empujando, que digamos sería la que tendría su primer empleo, y para ella no hay oportunidad. Y en medio de todo esto, la vocación de los empleos está empezando a cambiar, tal vez no tan rápido en México, pero en otras partes del mundo sí, y hay un reacomodo del orden económico en lo general en función del cambio de
energías, del cambio climático, de la tecnología como propuesta, en fin, hay toda una serie de variables muchas aceleradas por la pandemia, que por cierto todavía no termina, y otra cosa que es ¿verdad? Y esta cadena de suministros de la que tanto se habla, y que podría ser que México fuera un país que tuviera un rezago en la recuperación de la normalidad de esa cadena. Otras variables. Sí, así es, como bien mencionas, a veces decimos crecimiento económico y se nos olvida que tiene nombre y apellido, que hay personas que no han recuperado un empleo, y para México la informalidad sigue siendo todavía un tema preocupante. El 55% de las personas ocupadas están en la informalidad y alrededor de 8% están en la subocupación. Entonces, pues esto nos da que es un pequeño porcentaje solamente las personas que tienen trabajo formal y de tiempo completo. Por eso es que también en México la pobreza laboral es tan elevada. Inclusive, pues, si se llegan a materializar estas estimaciones de crecimiento económico para este y el siguiente año, pues este sexenio veríamos un crecimiento promedio anual casi de cero, ¿no? El 0.24%, el menor en registro para cualquier sexenio. Y fíjate que ahorita México tiene una oportunidad de oro precisamente con todo esto de las disrupciones en las cadenas de suministro, el alto costo de logística desde China, y hay muchas empresas que están o estaban localizadas en China que voltean a ver hacia México, ¿no? Sin embargo, parte de esta oportunidad pues no se aprovecha precisamente por todos los cambios en la política económica. No por nada, mes tras mes tras mes, en la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas del sector privado, la gobernanza aparece en primer lugar como el freno en la economía, y ahorita pues lo que se necesita es crecer más rápidamente para que precisamente pues estas personas con nombre y apellido que no han recuperado su empleo, que están en la informalidad o en la subocupación, pues más rápidamente retomen y regresen al mercado laboral, en lugar de, bueno, por una parte estar esperando solamente las transferencias, o por otra parte también tenemos una alta dependencia de las remesas, que si bien ayudan al consumo y al crecimiento económico, pues sería mejor que aquí se generaran esos recursos. Claro, por supuesto que sí. Ahora, hay un plan, Gabriela, estructurado entre gobierno y sector privado para recuperar. Fíjate, tenemos menos inversión al sector real, tanto privada nacional como extranjera. Tenemos el conflicto potencial ahí que pesa sobre el TEMEC, sobre la postura de México sobre una ley de la industria eléctrica que no se aprobó en el Congreso, pero sí se aprobó de facto, ¿no? Tan es así que Estados Unidos y Canadá protestan. Acaba el día de ayer Talos Energy de decir que sobre el territorio Sama, pues no hay arreglo, que sería un territorio que nos daría 180,000 barriles diarios de petróleo y que está parado ante una acción ilegal de parte del gobierno mexicano. En fin, hay toda una serie de mensajes que ponen a la sociedad empresarial pues hay el tema de la violencia. Ayer Juárez fue tremendo. Pues todo esto, me gustaría que hubiera una especie como de estructura planificada para que tuviéramos por lo menos una salida, y no la veo, no hay una hoja de ruta que se nos diga pudiera presentarse, y tú pues como analista me imagino que tampoco la verías. No se ve ahorita, y bueno, pues inclusive viendo en dónde empezó todo esto, pues por ejemplo las cifras de inversión fija bruta, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues el INEGI ha dicho que alcanzaron un nivel máximo histórico en julio del 2018, a partir de agosto empieza a disminuir, y luego cuando se da la cancelación de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahí viene pues prácticamente un desplome que todavía se profundizó más con el COVID-19. Vimos una recuperación, pero ahorita todavía estamos 11% debajo de los niveles de julio del 2018, y sin inversión pues no hay forma de crecer más rápidamente. Y bueno, pues en realidad México tiene todo para crecer, porque estamos viendo crecimiento de las exportaciones, a pesar de que Estados Unidos, pues su PIB se ha contraído durante 2 trimestres consecutivos, la oportunidad de oro que se tiene con lo del nearshoring. Entonces, todo esto plantea un escenario en donde México ya podría haber terminado de recuperarse, pero pues lo que hemos visto es más bien como un golpe en la confianza de los empresarios, de los inversionistas, y obviamente esto empieza a retrasar el crecimiento económico en lugar de impulsarlo. Y precisamente también de esta encuesta que hace el Banco de México en la parte de gobernanza,
pues resaltan la inseguridad por una parte y también las políticas económicas internas, las iniciativas de reforma, iniciativas y reformas que hemos visto, pues más bien frenan el crecimiento económico en lugar de impulsarlo. Y por si fuera poco, pues también está esto de las consultas, que también tiene que ver con cómo se llevan a cabo las políticas económicas internas, y pues estos dos países, Estados Unidos y Canadá, te están diciendo es, bueno, México no está respetando el TMEC y ante esto podrían venir sanciones. La verdad, yo creo que sí es un riesgo que la economía de Estados Unidos entre en recesión, pero no es el principal para México. El principal precisamente está en este tema de las consultas, porque si Estados Unidos llega a poner aranceles fuertes a México, pues obviamente las exportaciones, inversión extranjera directa y hasta la calificación crediticia de la deuda soberana de nuestro país se van a ver afectados. Inclusive también, si no es en forma de aranceles, sino en forma de multas, pues cabe la posibilidad de que el gobierno mexicano no quiera pagar estas multas y entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Nos salimos del TMEC o no? Esto ya sería un escenario obviamente catastrófico, pero pues, ¿cuál sería la forma de sacar más rápidamente a México de este estancamiento en el que estamos viviendo? Pues hay dos formas. Uno, que realmente que se dé más certidumbre sobre la economía mexicana, que ya no haya iniciativas, reformas y que al interior también del gasto público pues se dejen a un lado tantas ayudas a Pemex. Por supuesto que necesita ser ayudado, pero sobre todo tiene que ser ayudado a encontrar un modelo de negocio que sea sostenible en el largo plazo, porque si no, pues se convierte solamente en un barril sin fondo. Y por la otra parte, pues también incentivar la inversión para que se genere un motor interno de crecimiento, porque lo que vemos para México es que de manera externa está este motor de crecimiento, pero de manera interna lo frenamos. Sí, hay una incongruencia, ¿no? Este stop and go de la economía mexicana nos tiene pues con el Jesús en la boca todo el tiempo. Y pues el otro día escuchaba yo a Macario Esquetino que decía al final, bueno, pues podría haber una solución que a lo mejor sería un milagro, ¿no? En fin, hay cosas que pues tenemos que ver en el tiempo, pero por lo pronto tiene que haber congruencia y espero que haya de parte del sector privado un plan, por lo menos entre el sector privado, para hacer una cadena de ayuda que nos permita a todos entrar en mayor ritmo, porque lo que estamos perdiendo es ritmo. Gabriela Siller, como siempre, es un placer el hablar contigo y espero que tengamos para la semana que viene algún principio de recuperación de mercados y algo que nos dé un pequeño aliento sobre lo que estamos viviendo, que pues son variables realmente muchas, muy difíciles de enfrentar. Gracias por estar conmigo aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Pedro, por tenerme en tu programa. Es un placer, querida amiga. Ahí está Gabriela Siller, director de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, una profesora en Economía del TEC de Monterrey, de lo más reconocido y reconocible que hay dentro de los economistas en México. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.